En la epístola a los Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo motiva a sus lectores a vestir la armadura de Dios. El objetivo, estar firmes contra toda acechanza del diablo. La armadura de Dios. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Para vestirnos de toda la armadura de Dios es necesario conocer sus segmentos. A través de este estudio aprenderemos a identificar los segmentos de la armadura y a echar mano de estos. El cinturón de la verdad. Cuando el apóstol habla de ceñirnos con la verdad, se refiere a estar bien equipados, ceñido en la sana doctrina. El texto griego bizantino nos dice: perizosamenoi ten osfun humon en aletheia, que significa habiéndose puesto el cinturón alrededor de ustedes en verdad. El cinturón de la verdad no es otro que la sana doctrina. Hoy en día estamos en una constante defensa del verdadero evangelio, como nunca antes había ocurrido en la historia. Infinidad de falsos profetas, falsos cristos y falsos maestros se han infiltrado. Buscan estafar, enriquecerse, controlar, inutilizar, predican la vanidad, predican la mentira, incitan a la rebeldía, malinterpretan los versículos de la Escritura a su conveniencia, dejando de lado los contextos, el mensaje completo de la Biblia, el significado original de las palabras, las circunstancias históricas del por qué fue escrito el pasaje. Así, un sinnúmero de herejías han llegado a oídos de los creyentes, cuyo objetivo, dejar a los creyentes a merced de Satanás y de sus mentiras. El cinturón de la verdad nos ciñe con enseñanza de bases sólidas, de respaldo bíblico completo, el cual coincide perfectamente con toda la enseñanza de la palabra de Dios y no con enseñanzas aisladas y contradictorias. Sobre el cinturón va sujeta la vaina, la cual guarda la espada. En otras palabras, verdad, que es la sana doctrina, se respalda con la palabra de Dios. La coraza de justicia. Antiguamente la coraza cubría los órganos vitales del guerrero, de manera que éste podría sobrevivir a cualquier ataque moderado sin que fuera expuesto su corazón, sin que sus entrañas fueran derramadas por un corte en el estómago, sin que su espalda fuera traspasada. En medio de un mundo militar armado y cubierto de todo arte de metal, todo aquel guerrero que salía a la batalla sin su coraza era hombre muerto. La coraza de justicia no es otra que la gracia de Jesucristo, la cual nos reviste de perdón por el cual hemos sido redimidos. La paga del pecado es la muerte. Siendo nosotros pecadores, es imposible que el pecado no nos hiera. Mas el hombre que viste la justicia de Dios como coraza, el pecado no puede derrotarlo. Avanza progresivamente en pos de la perfección. Las corazas identificaban a un ejército. De la misma manera, la justicia de Dios nos identifica como parte del ejército de Dios. Por la gracia, la cual nos reviste, ya que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Vestir la coraza de justicia significa haber recibido el perdón que nos reviste de la justicia de Dios, la cual recibimos al creer en Jesucristo. Satanás día y noche nos acusa delante de Dios, exigiendo nuestras vidas por ser pecadores. Cuando somos revestidos con la justicia de Dios, Satanás queda enmudecido. No hay nada de lo que él pueda acusarnos. El pecado ha sido perdonado. No hay argumento ni juicio en nuestra contra. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, Pablo vuelve a hacer uso de esta metáfora.
mencionando dos elementos que nos cubren como una coraza protege a un guerrero. Estos elementos son la fe en Jesucristo, la cual nos ha llevado a ser revestidos de su justicia, y el amor de Dios para con nosotros, por el cual Él murió para redimirnos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. El ejército de Dios avanza en busca de conquistas. No es solo una defensa, no es vivir amurallados con temor al enemigo. El auténtico guerrero de Dios hace la verdadera guerra espiritual. La auténtica guerra espiritual no consiste en ir en busca de Satanás como si fuéramos cazafantasmas. No es utilizar símbolos cristianos como amuletos para contrarrestar la maldad. No es ir a reprender demonios a templos antiguos. Tales prácticas, además de ser herejías, son una verdadera pérdida de tiempo. Pablo sabía que el poder del Evangelio predicado oportunamente es suficiente para contrarrestar la maldad. Pablo fue un conquistador que caminó muchísimas distancias calzado con el verdadero Evangelio. Las sandalias de un legionario eran llamadas cáligas y estaban diseñadas con tachones en las suelas para poder andar por terrenos resbaladizos, con firmeza en terrenos difíciles. De la misma manera, un guerrero de Dios se adapta a su entorno y aguarda en todo tiempo la oportunidad para predicar el Evangelio. Un cristiano calzado con el Evangelio tiene siempre en su mente la predicación oportuna, ya sea masiva o individualmente. No está condicionado a los grandes púlpitos ni a los grandes eventos para predicar a Jesucristo. Es prudente. Sus sandalias le permiten frenar en momentos peligrosos e inadecuados. Sabe cuál es el momento oportuno para lanzar el ataque. Predica en las calles, en su trabajo, en las redes sociales, en todo lugar. Descubre la brecha y penetra en pos de la conquista. De lo contrario, es un cristiano pasivo. No está interesado en ganar almas. Va descalzo a todo sitio y por lo tanto no hay alcance en él. Sus pies resbalan en todo lugar, retrocede y huye ante cualquier batalla. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Para entender este versículo debemos remontarnos al contexto. Los dardos de fuego eran flechas incendiarias, disparadas por arqueros a distancia. Los guerreros se hincaban en una posición estratégica y levantaban con firmeza su escudo. De esta manera evadían toda flecha que pudiera incrustarse en sus cuerpos. Pablo hace referencia a todo aquello que pretende atacar a la iglesia, lanzar sobre esta formas para provocarle daño. La fe es fundamental en la vida del creyente. No nos referimos a la fe inicial por la cual creímos y fuimos salvos, sino la fe que es probada y de acuerdo con la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 3, produce el fruto de la paciencia. David en el Salmo 3 hace uso de esta metáfora, compara a Dios con un escudo alrededor de sí mismo, con el cual se mira protegido de sus muchos adversarios. El auténtico cristiano se aferra a Dios a través de la fe, como el guerrero se aferra a la vida a través de su escudo.